pensando, hermanos, que es una gran bendición que estemos juntos en esta mañana de sábado. Dios tiene un amor especial por cada uno de nosotros. Podemos poner nuestro nombre allí y al lado podemos poner Dios me ama. Dios nos ama. Dios nos quiere en forma personal, en forma corporativa, como iglesia. Y en verdad, en esta mañana de sábado vamos a hablar de la adoración. Tiene que ver con estos dos grandes aspectos. Adoramos en forma personal, eso es, no se puede sustituir. Y también adoramos en forma corporativa, como iglesia. No estamos solos. Estamos aquí unas 50 personas, hijos de Dios, que hemos sido convocados por Dios para adorarlo a Él y recibir las bendiciones de ser transformados en verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca Dios que le adoren. Y quiero decirles algo, Dios no pierde el tiempo. Cuando Dios busca verdaderos adoradores, es porque Dios puede transformarte a ti y a mí en verdaderos adoradores. Repito, Dios no pierde el tiempo. Nunca lo perdió ni nunca lo perderá. Así que el cielo tiene expectativas en esta mañana de sábado. Pero además de expectativas y buenos deseos o intenciones, como a veces tenemos los seres humanos, por ejemplo, cuando celebramos una boda, abrazamos a los novios, ¿verdad? Y le decimos, mi deseo es que tú puedas, como esposo, hacer feliz a tu esposa y tú, como esposa, hacer feliz a tu esposa. Y tenemos deseos y buenas intenciones. Y además de eso podemos aconsejar para que realmente pueda ser un buen matrimonio, pero no podemos avanzar más. Sin embargo, Dios, además de deseos, buenas intenciones y consejos, tiene todo el poder para lograr que un matrimonio sea plenamente feliz. Es así, ¿verdad? Dios, además de tener buenos deseos, intenciones y consejos para que ustedes y yo seamos verdaderos adoradores, tiene todo el poder del cielo a disposición para transformarnos en verdaderos adoradores. Así que, mis hermanos en Cristo, todo depende de si tú quieres ser transformado en un verdadero adorador. Y ustedes podrán decirme, bueno, en forma natural, si yo vengo a la iglesia y he orado para que Dios me bendiga en forma espontánea, yo me voy a transformar en un verdadero adorador. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que en parte es así y en parte no es así. Podría ser que tú comiences bien la adoración porque estás pendiente de la obra de Dios en tu corazón, porque estás pendiente de estudiar la Biblia y de ser guiado por Dios a través del Espíritu Santo al comienzo. Y pudiera ser que en la mitad del sermón venga alguna distracción, ¿verdad? Y tú te desconectes del cielo. Y en ese momento, aunque tú no hagas ninguna irreverencia visible, de tal manera que nadie te va a llamar la atención, sin embargo, podrías llegar a ser un adorador irreverente. ¿Por qué? Porque te has desconectado de la presencia y de la bendición y dirección de Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Hermanos, cuando predicamos, más o menos al mirar a los ojos suponemos quién es el que está escuchando el mensaje y quién es el que está de alguna manera en sintonía con Dios, el autor del mensaje. Pero podemos equivocarnos, ¿verdad? Pudiera ser que algún hermano simule estar atento y en definitiva no está atento, ¿verdad? Pero es difícil estar desatentos y finalmente, ¿no es cierto?, aparecer como atentos. Digo por mucho rato. ¿Verdad que eso es difícil? Lo digo de otra forma. Puede ser que malas personas aparezcan como buenas por un poco de tiempo. ¿Cierto?
Pero mis hermanos, que alguien bueno aparezca como malo es una imposibilidad. Los buenos tienen que aparecer o parecerse a buenos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Hermanos, qué solemne es estar en la presencia de Dios este sábado y cada sábado, desde el comienzo hasta el final. Qué solemne que es esto. No hay solemnidad mayor en la experiencia espiritual de un hijo y de una hija de Dios. Porque hay bendiciones que ustedes y yo tenemos que recibir en forma corporativa, que no las podemos recibir si nos quedamos en casa. Por eso que el apóstol San Pablo, ¿verdad?, cuando escribe a los hebreos, dice, no tomen la costumbre de algunos que no se congregan. ¿Se acuerdan ustedes, verdad, de ese consejo? Sabemos que Jesús cada sábado iba a la iglesia y sabemos que los hombres y mujeres piadosos, a través de las edades, asistían a los cultos para adorar juntos a Dios como una familia. Y eso es maravilloso. Y este es un momento muy especial para todos nosotros. Porque ahora Dios nos quiere bendecir en forma personal y en forma corporativa. Queremos ser edificados en Jesús, en la adoración. Y quiero decirles, mis hermanos, que la adoración ha sido y será un tema de gran trascendencia en la experiencia de la salvación de cada uno de nosotros. Desde el principio hasta el fin ha estado y estará en medio del gran conflicto entre el bien y el mal. En cierta manera, Satanás de Lucifer se transformó en diablo porque pretendió adoración para él mismo. O sea que la adoración solo pertenece y debe estar dirigida a Dios. No puede ser de otra manera. Si Dios no es el centro de la adoración, entonces no estamos adorando. Y también la palabra de Dios nos muestra en última instancia que la adoración verdadera es una experiencia para los salvados. Un perdido no puede ser un verdadero adorador. Porque dentro de la verdadera adoración está esa experiencia de gratitud y alabanza porque Dios es nuestro Salvador. Porque Él es nuestro Padre, porque nosotros somos sus hijos y queremos vivir en sus manos de amor porque Él como Padre tiene un plan que muy pronto lo va a llevar a cabo, sacarnos de este planeta Tierra y llevarnos a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. La adoración es una experiencia de redimidos, de salvados. Por eso, mis hermanos, cuando se introducen en el culto idea de que debemos ahora, a ver cómo lo digo, tratar de hacer del culto algo que sea atractivo para las visitas que no han rendido su corazón a Dios. Y quiero decirles que en la mayoría de los casos creo que las visitas han rendido su corazón a Dios, por eso que están en la iglesia. Pero pudiera ser, ¿verdad?, que el culto estuviera programado para que sea atractivo para alguien que está perdido y que no ha aceptado la salvación. Y me pregunto, ¿eso es un culto a Dios? Jamás de los jamases. La verdadera adoración tiene que ver con la salvación. La adoración que acepta a Dios y la cual dirige es salvación de aquellos que estamos siendo salvados por la gracia de Dios. Y que tenemos un propósito en nuestra mente y en nuestro corazón, servir a Dios negándonos a nosotros mismos nuestras ideas personales o particulares para poder encuadrar por la gracia de Dios en la revelación de Dios y de cómo debemos ser como verdaderos adoradores en Cristo Jesús. Evidentemente, mis hermanos en Cristo, cuando Dios completó la creación de la vida en esta tierra, coronó su obra estableciendo el sábado como día de reposo
para que los seres humanos pudieran adorarlo en una forma singular y única. Y no lo vamos a buscar, pero eso está en Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. Nos está mostrando la palabra de Dios que, si bien es cierta, la creación física estaba terminada, no se había completado la obra de Dios, la obra creadora. Y dice que Dios realmente terminó la creación cuando Él creó el día de reposo. Hizo tres cosas: reposó, lo bendijo y lo santificó. El primer día que Adán y Eva vivieron todo el día fue el día sábado. Es evidente por el relato de la creación de que ellos fueron creados el viernes a la tarde, ¿correcto? Así que vivieron parte del viernes. Pero el primer día que vivieron completo delante de la presencia de Dios fue el primer sábado que hubo en este planeta Tierra. Y tuvo que ver con el reposo. Tiene que ver entonces con que Dios, ¿verdad? Porque esa es la primera adoración que recibe Dios de los seres humanos de este planeta Tierra. Tiene que ver con una realidad espiritual. Dios tiene que poner en reposo tu alma. Y eso no significa que quiere ponerte a dormir en la iglesia. No se trata de ese reposo. Significa, mis hermanos en Cristo, que todas las ansiedades y preocupaciones que tú tienes que olvidarlas. Porque ahora Dios es el centro único de la adoración. Y ahora tú no te concentras en los problemas, sino en la presencia de Dios y las promesas de Dios, que en verdad son tan grandes que pueden solucionar todos los problemas que tú tienes. Y tú reposas ahora, no solamente porque no trabajas, sino porque has dejado de pensar en el trabajo. Y tu alma tiene que estar en paz. Y todo lo que se hace en el culto para adorar a Dios tiene que estar dirigido hacia el reposo y hacia la paz. Mucho reposo, mucha paz, para que libremente, en sintonía, tú puedas conectarte con Dios. Eso no significa ausencia de fervor o de entusiasmo. Tenemos que ser fervorosos y entusiastas, pero no bochincheros, no ruidosos. Son cosas que no son compatibles con la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Elías reconoció a Dios cuando escuchó un silbo apacible y sereno. Y ahí estaba la presencia de Dios. En el viento, en esa tempestad, en todo eso sobrenatural, ¿verdad? Tan espectacular, todavía no estaba Dios. La adoración tiene que ver mucho con el fin del gran conflicto, no solamente tuvo que ver con el comienzo. Por eso es que la Biblia definitivamente, ¿verdad? En Apocalipsis 14, los versos 9 y 10, ahora hacen un llamado impresionante para adorar al Creador de los cielos. Pero, mis hermanos en Cristo, es un llamado para adorar a Dios, que está al fin del gran conflicto. Cuando Cristo Jesús ya está por venir a buscar a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y quiero decirles que si nosotros somos cuidadosos, así en los versos 9 y 10 del capítulo 14, se expresan, ¿verdad?, las advertencias más terribles para aquellos que no quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a leerlo de la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 14. Y entonces voy a leer los versos 9 y 10. En el verso 6, ¿verdad?, era el mensaje que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el verso 7 se decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, ¿verdad? Hay que adorar al Creador. Y ahora leemos versos 9 y 10. Para aquellos que no responden al llamado
llamado final de adoración. Y leo, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Me pregunto, ¿habrá alguien que no adore en el fin del gran conflicto entre el bien y el mal? O la Biblia me está diciendo que en el fin del gran conflicto entre el bien y el mal va a haber dos tipos de adoradores. Un tipo de adorador que adora a Dios y otro tipo de adoradores que adoran a la bestia y su imagen. En otras palabras, Jesús no va a poder venir hasta la tierra hasta que el mundo entero esté adorando. ¿Estamos de acuerdo? Algunos estaremos, por la gracia de Dios, adorando a Dios, el Creador. Y otros estarán adorando al príncipe de las tinieblas. Y entonces el verso 10 dice, si alguno, la parte final del 9, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ahora dice el verso 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, dice, puro en el cáliz de su ira. Y dice que será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En otras palabras, morirá. Los que no adoren a Dios finalmente van a desaparecer. La historia bíblica, mis hermanos, tiene un fin maravilloso, extraordinario. Es una victoria hacia la verdadera adoración, hacia Dios, el único que puede ser adorado. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es eterno, porque es santo, porque es único, porque no tiene rival en todo el universo. Es Dios y Él merece la adoración. Y la criatura gozosa adora a ese único Dios. Por eso que ustedes están aquí en esta mañana y yo también estoy aquí en esta mañana. De paso quiero decirles, la primera pelea que hubo en este planeta Tierra entre hermanos fue porque tuvieron problemas, ¿verdad?, en la forma de adorar a Dios. Y Abel, ¿verdad?, como piadoso, cuidando de la vida espiritual de Caín, le dijo: Caín, tú tienes que adorar a Dios como Dios dice que hay que adorarle. Si Dios pidió como ofrenda un cordero, Caín, hay que llevar cordero. Y Caín se sintió molesto porque él era hermano mayor, que el hermano menor, no siento, le estuviera enseñando, pero por sobre todas las cosas, Caín no quería llevar cordero. ¿Por qué? Hay una razón, mis hermanos. Una de las razones básicas es que Adán y Eva, cuando adoraban a Dios cada sábado, nos dice el relato bíblico que en verdad el Edén quedó por muchos siglos, ¿verdad?, como un recordativo del hogar de nuestros primeros padres. El Edén fue destruido después del diluvio. Y Adán y Eva iban a los portales del Edén con sus hijos para adorar a Dios. Y mis hermanos en Cristo, Abel se llenaba de regocijo y de gratitud a Dios porque él creía en la promesa de un Edén restaurado. Y mirando hacia el Edén, que ya no podían, ¿verdad?, estar, a través de los ojos de la fe se gozaba en el Edén que él llegaría a estar por la gracia de Dios. Y Caín nos dice, ¿verdad?, la pluma inspirada, miraba la preciosura del Edén y decía: Dios fue injusto, Dios fue ingrato en echar a mis padres del Edén y por lo tanto ahora yo tampoco puedo estar dentro del Edén. Y había raíz de amargura, de rebelión en su alma. En lugar de interpretar la misericordia de Dios, él estaba enfadado y molesto por la forma en que Dios había dirigido el plan de salvación. Y con una mente, ¿verdad?, que no estaba llena de gratitud, sino de rencor y de recelos hacia Dios,
Él no llevó cordero, sino que llevó frutos del campo. Y quiero decirles, es verdad, ni siquiera eligió los mejores frutos del campo. Se lo digo de otra manera. Con ese espíritu, si Caín hubiese llevado un cordero, de todas maneras no hubiese sido aceptado por Dios. Porque cuando la ofrenda no es una expresión de gratitud y de alabanza por el amor de Dios en su obra de salvación hacia nosotros, la ofrenda no tiene ningún significado para Dios. Dios no necesita ofrenda, Dios necesita corazones. Y cuando el corazón está en las manos de Dios, entonces las ofrendas son verdaderas ofrendas. Yo agradezco a Dios por el orden de la liturgia aquí, que después de recoger las ofrendas, oran por las ofrendas y los ofrendantes. Eso es lo correcto. No, acá hacemos diferente. Acá oramos al principio. Eso. ¿Por qué? ¿Qué es más importante? ¿El ofrendante o la ofrenda? ¿Qué es más importante? El ofrendante. Por lo tanto, mis hermanos en Cristo, aquí estamos haciendo lo correcto. Hay otras iglesias, hermanos, que oran después que se recoge la ofrenda. Y el énfasis se pone ¿dónde? En la ofrenda. Pero Dios dijo, mía es la plata y mía es el oro, el mundo y su plenitud y lo que en él habita. Hermanos, Dios no está buscando ofrendas, está buscando corazones. Y los corazones que están llenos de gratitud llevan ofrendas. Porque Dios ha indicado, ¿verdad?, que la gratitud se expresa no solo con un labio, sino también con una ofrenda y fidelidad a Dios en los diezmos. ¿Estamos de acuerdo? La oración, mis hermanos, debe ser antes de recoger la ofrenda. Y el énfasis debe estar en el ofrendante. No olviden eso, mis hermanos. La oración tiene que estar por sobre todas las cosas dirigida hacia el ofrendante, no tanto hacia la ofrenda. No quiero decir que no podemos pedir la bendición sobre la ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? Pero el énfasis, mis hermanos, tiene que estar sobre el ofrendante. Podríamos decir algunas cosas más, pero no las vamos a decir ahora. Pero quiero decirles, mis hermanos en Cristo, la ofrenda que acepta a Dios es una ofrenda que exprese gratitud por lo que Dios ha hecho por ti a la sombra. En algunos casos, hermanos, una ofrenda de $1 puede significar gratitud a Dios por lo que Él ha hecho o salvarnos. Yo no dudo de eso. Y hasta podría ser menos de $1. Pero en muchos casos estoy seguro que $1 no representa una ofrenda de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Es nada más que una forma. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo sé que es duro, pero ustedes saben que eso es. La ofrenda es entrega a Dios de algo significativo por lo que Él ha hecho y está haciendo y hará por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mis hermanos, seguimos. No nos vamos a detener en la ofrenda, sino que ahora, ¿verdad? El tema de la adoración nunca se va a terminar. En Isaías 66, verso 23, ¿verdad? Tenemos aquí en el apunte, tengo 10 copias para entregar. Nos muestra que la adoración seguirá por toda la eternidad. ¿Y qué días? Los días sábados. O sea que en la eternidad vamos a reposar también para adorar a Dios en los sábados. Y alguien podría decir, pero reposo lo vamos a necesitar en la eternidad, porque nadie se va a cansar en la eternidad. Y yo quiero decirles, Adán y Eva antes de pecar tampoco se cansaban. Y ya estaba el día de reposo. El día de reposo no es solo para descanso físico. El día de reposo es para estar desconectado de todo lo que tiene que ver con esta vida y estar en sintonía plena con Dios. Por eso que el día de reposo estará en la eternidad, donde no va a haber cansancio, no va a haber fatiga, no va a haber conflicto, no va a haber ninguna manifestación de egoísmo. Nadie va a ir a la iglesia porque está hecho pedazos, porque lo maltrató su familia, porque perdió el trabajo,
Nadie en el cielo va a ir por esos motivos. Todos vamos a ir con un propósito, a adorar a Dios. Amén. Porque Él es nuestro Padre, es nuestro Dios. Por lo tanto, mis hermanos en Cristo, si nosotros solo venimos a la iglesia porque nos maltrataron, porque estamos en grandes problemas económicos o dificultades, entonces estamos mal. Y ustedes saben que en todo lugar, mis hermanos, hay algunos que en verdad vienen a la iglesia cuando el agua les llega al cuello. Y después que el agua baja, ¿verdad? Y empiezan a sentir soltura y seguridad, entonces se olvidan de venir a la iglesia. ¿Es así o no es así? Bueno, que ninguno de nosotros tenga que poner el nombre, ¿verdad? Que ninguno de nosotros vaya a estar en esa categoría. Y cuando las cosas van mal, vengamos a la iglesia para adorar a Dios porque Él puede corregir lo que va mal. Y cuando las cosas van bien, que vengamos a la iglesia para alabar y glorificar el nombre de Dios porque las cosas están yendo bien. Bueno, eso es maravilloso. La adoración, hermanos, tiene que ver con 5 elementos básicos. ¿Quién es Dios para ti? Segundo, ¿quién eres tú como criatura? Porque la adoración básicamente es una relación entre creador y criatura, ¿verdad? Tiene que ver con la salvación. Dijimos al comienzo, la adoración verdadera solo es de redimidos. Los perdidos no pueden adorar verdaderamente a Dios. ¿Estamos de acuerdo? La adoración tiene que ver con la iglesia. Lo que la iglesia practica, lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia vive. Porque dijimos que acá nosotros estamos adorando a Dios en forma corporativa. Quiere decir esto, mi hermano, mi hermana en Cristo, que tú tienes que sumergirte en la palabra de Dios para ver cuál es la adoración que Dios quiere que tengamos en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y hay cantidad de consejos en cuanto a esto. Me viene a la mente uno. Cuando el apóstol San Pablo en 1 Corintios, el capítulo 14, por decir así, corrige algunos desórdenes que estaba habiendo en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan ustedes? Ese don falso, ese falso don de lenguas, donde los hermanos hablaban cosas que nadie entendía. Y para colmo, hablaban todos a la vez. Entonces el apóstol corrige eso. Y cuando él está, ¿no es cierto?, corrigiendo eso, al último él dice, los animo para que ustedes estén en una adoración de orden como en todas las iglesias de los santos. El orden es elemental, porque el Dios al cual ustedes y yo adoramos es un Dios de orden. El programar en un sentido la adoración en cuanto a la liturgia, la forma que vamos a adorar, tiene que ver con ese Dios de orden. No hay tal cosa como que vamos a adorar y a saber cómo lo vamos a hacer. Ustedes me entienden, ¿verdad? Ese es un término que entiende Centroamérica, ¿verdad? Yo lo aprendí aquí con ustedes, ¿verdad? Hermanos en Cristo, la adoración tiene que estar planificada. Lo que va a hacer Dios durante la adoración no lo podemos planificar. Eso es obra soberana de Dios. Pero la forma como nosotros lo vamos a adorar, tenemos que planificar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que hay una liturgia, como decimos, ¿verdad? Miren, mis hermanos, la adoración, además de tener que ver con Dios, con el hombre, con la salvación, con la iglesia, tiene que ver con los eventos del fin. Porque ustedes y yo sabemos proféticamente, mis hermanos, que la adoración en los falsos adoradores será cada vez más ruidosa. Cada vez con más movimiento físico. Cada vez con más música, ¿verdad?, que tiene mucho ritmo y poca melodía. De tal manera, fíjense los algo, yo no soy un especialista en esto, ¿verdad? Pero yo quiero decirles algo. Cuando alguien canta en la iglesia para adorar a Dios, eso tiene que, por sobre todas las cosas, tener melodía. De tal manera que si yo escucho, ¿verdad?, la música, yo sé que eso es música cristiana.
es música para Dios, porque tiene melodía. La melodía, ¿verdad? Es como, por ejemplo, qué sé yo, mi Dios me ama, ¿verdad? Puedes decirlo, ¿verdad? Es melodía, eso es melodía, tiene ritmo, pero ritmo secundario. Cuando tú sientes, ¿verdad?, en la música que está dedicada a Dios, es pum, 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 pum. Bueno, hermanos, va a haber problemas en tu corazón para adorar a Dios. No significa que no puedes tener ritmo, pero significa que el ritmo no puede sobresalir. ¿Estamos de acuerdo? Porque la música tiene que contribuir a la serenidad y a la paz del alma. La música tiene que contribuir a excitar, ¿verdad? A ponerte medio tenso, ¿verdad? Pasa una buena manera, ¿no es cierto?, para saber si la música realmente está bien escogida. Es sin que ellos sepan, ¿verdad?, ver a los niños cómo reaccionan frente a la música. Yo he visto en algunos lugares, no le voy a decir a dónde, ¿verdad?, que cuando empieza la música especial, entre comillas, ¿verdad?, los niñitos empiezan, ¿verdad? Y claro, hermano, que ellos están relacionando esa música con algunas cosas que ven que justamente no tiene que ver con la adoración. ¿Me están entendiendo, verdad? Estoy siendo claro, ¿verdad? ¿Por qué están enojados conmigo? Hermanos en Cristo, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Dios es su objeto en la adoración, pero además quien la origina, la adoración. Se adora a Dios tanto por lo que Él es como por lo que Él hace en bien de sus criaturas. El hombre, mis hermanos en Cristo, es el sujeto que adora, tal como entiende a Dios, dando una respuesta a la iniciativa divina que nos convoca a adorarle. ¿Por qué ustedes y yo estamos adorando a Dios en esta mañana? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos ha convocado a través del mensaje de su palabra. Bueno, en la salvación el hombre encuentra la gran motivación y habilitación para su relación con Dios, porque solo los salvados pueden adorar verdaderamente al Señor. Desde el interior del hombre redimido surge una respuesta de fe, gratitud y amor hacia el divino Redentor. Entonces, hermanos, adoración es la respuesta en gratitud positiva del hombre redimido a la iniciativa salvadora y beatífica, ¿verdad?, de Dios. Alabanza es la expresión audible y el resultado último, ¿verdad?, de la adoración mediante el empleo de la palabra hablada o cantada. Miren ustedes, eso es alabanza. Es la alabanza de alguien que está siendo salvado, redimido. No existe verdadera alabanza si la persona no experimenta la salvación. Liturgia es el orden o forma relacionada con un determinado servicio público de adoración. Tiene que ver con lo que se dice, ¿verdad?, y se hace en el culto. Reverencia, tiene que ver con la actitud de básicamente el respeto y la veneración del hombre hacia el divino. Ellen de White dice: la verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y su presencia. ¿Qué es lo que hace que una persona, un hijo de Dios, sea reverente? Aceptar y vivir la experiencia cada vez que estamos dentro de la iglesia de la grandeza infinita de Dios y de la solemnidad de la presencia de Dios aquí con nosotros y en nosotros. Eso es lo que conduce a la verdadera reverencia. Así que irreverencia no es solamente cuando nosotros hablamos dentro del culto, cuando nosotros, ¿verdad?, quizás estamos parecidos a los rumiantes, ¿verdad? ¿Ustedes me entienden lo que queremos decir? No deberíamos estar comiendo ni masticando nada. Lo que debemos masticar es el mensaje de la palabra, ¿verdad? No nos debemos distraernos con otro tipo de masticación. ¿Ustedes me entienden? Pero hermanos, irreverencia podría ser aún no participar con fervor y con entusiasmo frente a la predicación de la palabra. Eso también es irreverencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos pasivos? ¿No conversamos?
masticamos chicles, no nos distraemos en cierta manera, parece que estamos atentos, pero en verdad no hay ese reconocimiento solemne en nuestro corazón de que estamos frente a la grandeza indescriptible de Dios y la presencia de Él que está con nosotros y en nosotros. Eso es realmente maravilloso. Entonces, mis hermanos, vamos a Génesis capítulo 2 para ver 22, para ver un poquito lo que significa o lo que significó para Abraham la adoración. Génesis 22. Y vamos a leer, hermanos, de los versos 2 en adelante. Leo de la palabra de Dios. Y dijo Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Génesis 22, 2. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos, o sea, cuando estaba llegando, ya estaba cerca, y vio el lugar de lejos, cerca en relación, ¿verdad?, a todo lo que ya había recorrido. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Les pregunto, mis hermanos en Cristo, la primera parte de esta adoración, ¿fue una adoración gozosa para Abraham? ¿O fue un conflicto impresionante que había en su mente y en su corazón? Amaba en forma indecible a Isaac, el hijo de la promesa. Nos dice el espíritu de profecía que cuando él sale decidido a cumplir con la voluntad de Dios, entra, ¿verdad?, donde está su hijo, lo mira en la belleza de la juventud. Estaba, ¿no es cierto?, llegando el momento cuando a través de la vida de su hijo podría ahora surgir la nación, el pueblo de Dios prometido, y sale horrorizado pensando de que él tendría que quitarle la vida a Isaac. Y nos dice la inspiración que luego, ¿no es cierto?, entra donde está Sara y en algún momento hasta pensó en comunicarle a ella cuál era la voluntad de Dios y dijo: no lo haré. El amor de madre va a ser tan impresionante que ella se va a interponer y va a querer impedir que haga la voluntad de Dios. Y finalmente salió Isaac. En diferentes oportunidades le iba diciendo al papá: llevamos la leña, llevamos el fuego y el sacrificio. ¿Dónde está? Y Abraham tambaleaba y solamente expresaba: Dios nos animaba a decirle todavía a Isaac, hasta que llegó el momento cuando tuvo que decir. Isaac podía ver y parar. Abraham estaba anciano, Abraham estaba agotado por el viaje. Isaac, con toda la potencia de la juventud, en un instante podía haber estado muy lejos de aquel lugar. Isaac consideró que era un honor rendir la vida a Dios y Dios así lo quería. Y no solamente permitió que su padre lo atara, lo pusiera allí, sino que él contribuyó allí en el altar para estar preparado para el sacrificio. Y Abraham levantó su cuchillo para terminar con la vida de su hijo, porque así se lo pidió Dios.
En verdad, el Hijo, ¿verdad?, era un regalo de Dios, basado en un pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Y Abraham no cumplió con ese pacto, de tal manera que Dios tenía derecho para decir: te di el regalo y ahora quito el regalo. En el libro de Hebreos, mis hermanos, dice que Abraham levantó la mano, dice Hebreos, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de la muerte a Isaac. ¿Qué pensó Abraham? La promesa de Dios. ¿Qué pensó Abraham? Dios me lo pide, pero Dios me lo va a restituir. Dios lo va a resucitar. Por eso que Él dijo a los siervos: ustedes esperan aquí, nosotros vamos a ir a adorar. Y no dijo: yo voy a volver solo. Volveremos juntos. Y juntos volvieron. Y ahora sí, la experiencia del gozo, la gratitud del alma por haber sido un adorador como Dios pidió que sea. Les pregunto, si Abraham hubiese planeado la adoración, como a veces algunos la planean, ¿verdad? Que la adoración tiene que haber ritmo, tiene que haber alegría, ver todos sonrientes, vamos a abrazarnos, a besarnos, ¿verdad? Bueno, cantidad de cosas que por ahí, ¿no es cierto?, yo no las discuto, hermano. Pero ustedes están programando la alegría humana, si así están haciendo. Ustedes no deben adorar a Dios para encontrarse con alegría. Ustedes deben adorar a Dios para encontrarse con Dios, y el encontrarnos con Dios va a dar fruto de alegría y gozo en el alma. Pero eso lo maneja Dios, no lo manejas tú ni yo. Si tú vas pensando en recibir gozo y alegría, entonces tú estás siendo un idólatra. En lugar de ir a encontrarte con Dios, tú quieres ahora los beneficios que Dios te va a dar. Y eso significa idolatría. Y eso significa desaprobado por Dios. Dejemos que los sentimientos y las emociones, mi hermano y mi hermana en Cristo, y los gozos y las alegrías, las conceda Dios en tu alma y en tu corazón. No planees tú eso, tú planea entrar en la presencia de Dios para recibir la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Eso es verdadera adoración. Hermanos, quiero decirles que los autores inspirados exhortan recurrentemente a temer a Dios. También ofrecen hermosas promesas y bendiciones para los que temen a Dios. En otras palabras, el temor de Dios se presenta como fundamento de toda verdadera adoración. Y el temor de Dios, mis hermanos, significa no tenerle miedo a Dios, sino reverenciar, querer agradar a Dios. Yo estoy adorando ahora a Dios porque quiero agradarlo a Él. Quiero reverenciar su nombre. Quiero expresar gratitud porque Él es mi Padre Celestial y ha desarrollado el plan de salvación. Quiero expresar mi gratitud porque no soy un adorador perdido y aislado. Soy parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y aquí estamos juntos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y eso tiene que producir gozo. El gozo no puede faltar y el fervor no puede faltar en la verdadera, ¿no es cierto?, adoración. Bueno, mis hermanos, el tiempo ha pasado. Solamente quiero decirles algunas cositas de las influencias pentecostales y carismáticas en la adoración. De paso, el término carismático, mis hermanos, ahora nosotros le damos una aplicación totalmente ajena a la que bíblicamente tenía en su origen. Una iglesia carismática originalmente era una iglesia que estaba llena de la plenitud del Espíritu Santo para poder ser luz en el mundo en tinieblas, para iluminar al mundo, para ser una agencia de salvación. Eso es una iglesia carismática. En ese sentido, ustedes y yo deberíamos formar parte de una iglesia carismática.
¿Estamos de acuerdo? Llena de la presencia de Dios con un propósito, dar a conocer al mundo que está en tiniebla la luz de Dios, ser habilitado para ser mensajeros de Dios. Ahora, ¿no es cierto? El término carismático tiene que ver justamente con movimiento, ¿verdad? Con ruido, con mucho gloria a Dios, aleluya, y todas las cosas que ustedes, ¿no es cierto?, conocen. Pero es una desvirtuación de lo que significa el verdadero sentido de la palabra. La adoración es la respuesta positiva, sumisa, obediente e integral del hombre redimido a la iniciativa de Dios de revelar sus atributos, acciones, sobre todo de creación, redención y providencia. Dios ha provisto para hoy, para ustedes y para mí, un manjar espiritual al abrir su palabra. Eso es promesa de Dios. Yo quiero decirles que si esa promesa no estaría, ¿no es cierto?, presente en la Biblia, yo no tendría valor de ponerme a predicar en nombre de Dios. A mí me da mucha tranquilidad, hermanos, que es Dios el que convence y el que convierte. A mí me da mucha tranquilidad, ¿no es cierto?, poder orar a Dios y estar seguro de que estoy predicando la voluntad de Dios, no el mensaje que ustedes quisieran escuchar, aunque yo creo que ustedes quieren escuchar la voluntad de Dios. Pero cuando el predicador, ¿no es cierto?, sacrifica la verdad para satisfacer a los que están escuchando, ya no es un predicador de Dios. El predicador de Dios es el que predica la palabra. Y quiero decirles, mis hermanos, los pentecostales propusieron una espiritualidad más emocional y experiencial que intelectual. Mucha emoción, ¿verdad? Mucha, podríamos decir, espiritualidad, que no tiene nada que ver con verdadera presencia del Espíritu Santo. Y poco de intelectual. No es para que pensemos demasiado, es para que nos movamos y juntos hagamos lo que los demás están haciendo. La religiosidad carismática ha tenido un notable ascendente sobre la comunidad cristiana internacional, así como un fuerte impacto ecuménico. Es indudable que también aquí puede verse la relación entre su doctrina y su peculiar estilo, ¿verdad?, de culto. Por ello el culto es altamente demostrativo y otorga gran valor a las dimensiones físicas y emocionales. Una consecuencia práctica es el énfasis en el ritmo en su música. El que tiene oído, oiga. ¿Cómo se sabe? El ritmo se relaciona más con la dimensión física del hombre que la melodía o la armonía. Si nosotros queremos pensar en la dimensión, ¿verdad?, espiritual, tenemos que poner el énfasis en la melodía y la armonía. Las expresiones emocionales se permiten y se alientan en esos cultos. Las canciones llamadas de alabanza y adoración suelen ser deliberadamente repetitivas para excitar las emociones. Por la misma razón, los signos cargados de enseñanza bíblica suelen dejarse de lado. La oración también es emocional y exuberante. Las emociones dominan el culto y se expresan en cánticos, aplausos y danza. Importa más la experiencia que la doctrina o la voluntad de Dios. Lo importante es lo que tú sientas. No es tan importante que hagamos la voluntad de Dios. Lo importante es que tú te sientas bien. Los cultos buscan esa experiencia, una vivencia real y placentera. El culto deja de ser didáctico y doctrinal para ser altamente emocional. El tradicional principio de la primacía de la Biblia puede verse relegado a una simple búsqueda de bienestar. Lo que importa es que todos nos sintamos bien. Y si nos perdemos, bueno, por lo menos nos vamos a perder sintiéndonos bien. Miren, hermanos, cuando el hombre deja de ser consciente de su indignidad y de la grandeza y gloria de Dios, queda fascinado por su propia grandeza y por su propio valor, entonces no está muy lejos de endiosarse y adorarse a sí mismo. Más claro, mis hermanos, como decimos en nuestro país, si conocían ese dicho, más claro, échenle agua. ¿Lo conocían? ¿Lo conocían? Bueno, si lo conocían, nos copiaron a nosotros.
Hermanos en Cristo, la solemnidad de la grandeza de Dios con nosotros y en nosotros tiene que permear todo lo que significa adorar a Dios en espíritu. Termino, mis hermanos. Nosotros como iglesia creemos que debemos tener en cuenta al adorar los atributos divinos como la santidad, la grandeza y la trascendencia de Dios. Y señalar que la experiencia, ¿verdad?, debe ser probada por las Escrituras. Debemos colocar los sentimientos en sujeción a la razón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué debe primar? ¿Sentimientos o razón? Razón. Culto racional, dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los romanos. Yo espero de ustedes un culto racional. No dice yo espero de ustedes un culto altamente, ¿no es cierto?, agitado, emotivo, ¿verdad?, con aplausos, con mucho movimiento. No, yo espero de ustedes como hijos de Dios un culto racional. Y entonces, hermanos, la razón tiene que estar sujeta a la revelación bíblica. Porque engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, la razón, hermanos, por sí sola tampoco sirve. La razón tiene que estar sujeta a la revelación de la palabra de Dios. Preferir, mis hermanos, la solemnidad y la reflexión a la emoción. Ahí estamos en el buen camino. Repito, preferimos la solemnidad y la reflexión en el estudio sagrado de la Biblia y en presencia y bajo la dirección de Dios y los santos ángeles a la emoción. Debemos advertir contra el fanatismo, la excitación, ¿verdad?, de sentimientos y la falsa santificación. Entonces, mis hermanos, ahí está en el apunte Romanos 2, 12, 1 y 2. Y finalmente digo que debemos considerar que tanto el fanatismo como el frío formalismo son engaños satánicos. El diablo va a querer llevar a la iglesia a mucha excitación, ¿verdad? O el diablo va a querer llevar a la iglesia a un formalismo hueco, vacío, mortal. Entonces, mis hermanos, debemos rechazar con la misma energía, tanto el sentimentalismo como el formalismo desprovisto de vitalidad y gozo. Debemos exhortar a la iglesia a actuar con inteligencia y reflexión y a basar su fe en una plataforma firme. No debemos pensar en que las manifestaciones corporales son evidencia de la presencia del Espíritu de Dios. Debemos desaprobar el ruido, la agitación y la confusión y favorecer, ¿verdad?, la calma, el orden y la disciplina. Debemos enseñar que la obra de Dios debe caracterizarse por la serenidad y la dignidad. Y ahí está el apunte Primera de Reyes 19, 11 al 13, cuando Elías reconoció dónde y cuándo estaba la presencia de Dios, en el silbo apacible. Ante manifestaciones sobrenaturales y operación de presuntos dones espirituales, debemos recordar a los presentes que estamos viviendo en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal, y que el engaño y la falsificación son siempre posibles. Y finalmente digo, debemos tener presente la crisis en los últimos días del gran conflicto terminará donde comenzó el gran conflicto, en un problema de adoración. Hermanos en Cristo, toda la iglesia es responsable por la adoración. Todos somos responsables de saber, ¿verdad?, cuál es la verdadera adoración a la cual nos conduce Dios. Y a través del espíritu de profecía también somos responsables todos. Todos somos responsables, mis hermanos, cuando vemos que se produce o hay peligro de entrar en un error en la adoración, de manifestar eso debidamente, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Todos tenemos el derecho de poder decir, mira, yo he visto tal cosa, me parece que eso no hace bien a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? De nada vale, mis hermanos en Cristo, que nosotros salgamos de la iglesia y digamos, mira lo que hicieron, esto y más allá.
decimos, ¿verdad?, como chismosos, entre pasillos, en lugar de pensar que la iglesia es la gran familia de Dios, yo soy parte de ella y en definitiva soy responsable por la adoración. Hermanos, ¿no es precioso sentir de que no solamente Dios te ha llamado a adorarle, sino a adorarle en espíritu y en verdad? ¿No es precioso que ustedes y yo podamos investigar la revelación de Dios en cuanto a la verdadera adoración y juntos luchar para lograr esa verdadera adoración? Eso es lo que hace que una iglesia pueda ser la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Dios nos bendiga, mis hermanos, para que podamos ser ese tipo de adoración con gracia.